¿Cómo andan, chicos? Vamos a refrescar un poquito esto de las fracciones. ¿Qué son las fracciones? Partamos de una base. Una fracción es un número. Un número. Tenemos cualquiera de los números que conocemos. Bueno, son diferentes maneras de expresar números. Una fracción es un número que nos indica que hubo un entero que fue dividido en partes iguales. Por ejemplo, vamos a empezar por algo muy simple. Vamos a imaginarnos una torta dividida en 4 partes exactamente iguales, ¿sí? Una de esas partes de la torta se denomina un cuarto. Ya vamos a ver más adelante un poquito mejor esto. Sepamos de esto de las fracciones. El número de arriba siempre lo vamos a llamar numerador y al número de abajo denominador. Las fracciones las podemos ver escritas con la rayita así de costado, las podemos ver una arriba de la otra o lo podemos ver escrito. Por ejemplo, podemos ver medio litro o lo que sería su equivalente escrito en el número fracción o un número fraccionario. Es esto, que quiere decir un medio, o lo podemos ver de esta manera, un medio. De cualquier manera que la veamos escrita, ya sean letras o uno arriba abajo, uno abajo del otro, o uno al ladito del otro, separado por la raya fraccionaria que se llama, estamos hablando de fracciones. Vamos a ver en este caso cómo hablamos. Vamos a suponer la torta, ¿sí? Yo tengo una torta, la divido exactamente a la mitad y tomo esta parte que está pintada. ¿Qué parte de la torta tomé? Media torta. ¿Y cómo se escribe en fracción? Un medio. ¿Qué quiere decir este un medio? Siempre, siempre, siempre el número de abajo, el denominador, nos indica en cuántas partes se partió el entero, ¿sí? Que vayan quedando bien estos conceptos. El entero es la torta entera. Si ya estamos viendo fracciones, quiere decir que la hemos partido. Bueno, este número que nos indica, el de abajo nos indica siempre en cuántas partes la partimos. En este caso, en 2 partes. ¿Y cuántas partes tomamos de ese entero? Una. Entonces, un medio quiere decir que el entero fue partido en 2 partes, de las cuales tomamos una. Vamos a ver el ejemplo al lado. 1, 2, 3, 4. Esta misma torta fue partida en 4 partes iguales, de las cuales yo tomé 2. Veamos acá abajo. ¿En cuántas partes se partió el entero? Siempre nos indica el número de abajo. Fue partida en 4 partes iguales y yo en este caso pinté 2. ¿Cómo se lee esto? 2 cuartos. Si nos fijamos, un medio y 2 cuartos es la misma cantidad del entero. A veces tenemos fracciones que se escriben distinto, pero se llaman equivalentes. Representan la misma cantidad, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. En este caso la torta la partimos en 6 partes iguales y tomé 3. Bueno, ¿cómo se representa esto en una fracción? Siempre el número de abajo es la cantidad de partes en la que fue partida o fue repartida esa torta o fue cortada, ¿sí? ¿En cuántas partes fue cortada? ¿En cuántas partes iguales? En 6. ¿Cuántas pinté? 3. Fijémonos. 3 sextos, 2 cuartos y un medio son fracciones diferentes, en números diferentes, pero que equivalen a lo mismo, son equivalentes. Fíjense que tomaron la misma cantidad del entero, la mitad, ¿sí? Vamos a ver algunos casos más. En este caso la torta fue partida en 5 partes iguales, de las cuales fueron pintadas 4. ¿Cómo se escribe esta fracción? Siempre el número de abajo es en cuántas partes fue partido el entero. En este caso en 5 partes. ¿Cuántas partes fueron pintadas? 4. Vamos a ver este. No se ve muy bien, pero fue partida en 10 partes iguales. 10 partes iguales, de las cuales se pintaron 8. En este caso fue partida en 15 partes iguales, de las cuales se pintaron 12. 12 quinceavos, así se lee esta fracción, 8 diezavos y 4 quintos. Vamos a suponer que este rectángulo que vemos acá es una tableta de chocolate, un chocolate.
yo les voy a decir que se coman determinadas cantidades, ¿sí? Expresadas en fracciones. Si yo les digo, con lo que aprendimos recién, bueno, comete 3/6 partes de este chocolate. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Dividir el chocolate en cuántas partes. ¿Qué número nos indicaba en cuántas partes se divide el entero? ¿El de arriba o el de abajo? Piénsenlo. Muy bien, espero que lo hayan acertado. El de abajo. Entonces, si yo les digo que se coman 3/6, este chocolate lo tengo que dividir en 6 partes iguales y me puedo comer 3. En este caso sería la mitad. Si yo le digo que se coman 7/16, el entero lo voy a tener que dividir en 16 partes y me puedo comer 7 de esas partes, de esas 16 partes iguales. Si yo les digo 8/12, lo tengo que dividir en 12 y me puedo comer 8 de esas partecitas en las que lo dividí. Lo dividí en 12, me puedo comer 8. Vamos a volver al caso del chocolate. Yo les digo, chicos, se pueden comer 3/4 del chocolate. Guárdenme lo que sobra para mí. Bien, si yo les digo 3/4, ¿en cuántas partes tengo que dividir ese chocolate? En 4 partes iguales. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas partes representa 3/4, que son las que me puedo comer? Lo divido en 4 y 3 partes son las que me puedo comer. 3/4 representa esta parte. A ver si la puedo pintar más o menos. Esto sería 1/4, 2/4, 3/4. Toda esta parte se representa con este número, 3/4. ¿Qué quiere decir? Lo repartí en 4 partes iguales, de las cuales puedo tomar 3. ¿Sí? ¿Cómo se llamará esta parte que quedó acá solita? ¿Cómo la escribirían en fracción? ¿En cuántas partes está dividido el chocolate? A ver. Está dividido en 4 partes. Y 1, 2, 3, 4. 4 partes. ¿Y esta partecita sola cómo se llamaría? 1/4. ¿Sí? Si yo tomaría estos dos, serían 2/4. De a poquito lo vamos a ir aprendiendo, es un tema fácil, pero hay que practicarlo, así que ahí les dejé mucha práctica para hacer. Cualquier duda que tengan, se comunican conmigo, pero vean el video de nuevo, lentamente, para ver un poquito de qué se trata esto de las fracciones.